El aire olía a rosas marchitas y a secretos mal enterrados. Todos guardaban silencio. Un silencio tenso. Un silencio que a mí me sabía a mentira. Estaba vestida de negro. El mismo vestido que usé cuando enterramos a mi madre. El mismo que había prometido no volver a usar para nadie más. Pero ahí estaba, de pie, al borde de una tumba. Enterrando a mi esposo. Oh, eso creía. Apenas el sacerdote dijo la última oración, sentí una vibración. Mi bolso, cerrado con el broche dorado, comenzó a temblar contra mi cadera. Pensé que era algún pésame más o un recordatorio automático. Pero no. Era un mensaje. De un número desconocido. Y decía solo esto: estoy vivo. No confíes en nadie. Sentí cómo se me iba la sangre del rostro. Tuve que aferrarme al brazo de mi hija para no caer. El mundo giraba a mi alrededor, pero ese mensaje me había detenido el tiempo. No lloré. No grité. Solo guardé el móvil. Y miré hacia la tumba. El ataúd estaba ya cubierto hasta la mitad. ¿Quién estaba ahí dentro? ¿Y quién me había escrito? ¿Era él? ¿Era una broma macabra? ¿O la verdad más aterradora que la mentira? Si te atrapó este comienzo, suscríbete ahora mismo porque lo que viene te va a encantar. Esta historia está llena de giros, traiciones y verdades ocultas que vas a querer descubrir hasta el final. Y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás escuchando, porque esta historia no se olvida fácilmente. Me llamo Teresa Salvatierra. Tengo 62 años. Y durante 39 de ellos, estuve casada con Damián Luján. Era un hombre tranquilo, preservado, formal. Ingeniero retirado. Nunca fue efusivo, pero sí constante. Todos lo querían. Todos lo respetaban. Y todos juraban que era incapaz de mentir. Murió, supuestamente, hace una semana. Un accidente en carretera. Iba solo, de madrugada, en una zona sin cámaras ni testigos. Solo encontraron su coche destrozado al fondo de un barranco. Y unos restos humanos calcinados. El informe de la policía fue concluyente. El impacto y el incendio no dejaron margen de supervivencia. Mis hijos me lo dijeron con voz temblorosa. Mamá, papá ya no está. El entierro fue cerrado. Ataúd sellado. Nadie dio su rostro. Solo una caja con flores encima. Y todos llorando por el hombre que creíamos haber perdido. Hasta que mi celular vibró con ese mensaje. Esa noche no dormí. Esperé a que todos se fueran. Me quité los zapatos en la entrada, dejé el abrigo en la silla y subí a mi habitación con el corazón latiéndome en los oídos. Encendí el móvil y volví a leerlo. Estoy vivo. No confíes en nadie. No había firma. No había más. Solo esa frase, como una sentencia. Intenté responder, ¿eres tú, Damián? Pero el mensaje no se enviaba. Número no disponible. No se podía devolver la llamada, ni rastrear el contacto. Solo tenía eso, una frase y un abismo de dudas. Al día siguiente, decidí revisar los papeles del accidente. Busqué el informe forense, el reporte de la policía, la cobertura del seguro. Todo parecía en orden. Demasiado en orden. Y entonces noté algo. Había una firma al pie del acta de defunción. Una firma que supuestamente era mía, pero yo no recordaba haber firmado nada. Fui al archivo de mi esposo, donde él guardaba cada papel en carpetas ordenadas. Y allí encontré la copia del seguro de vida. Era enorme. Mucho más de lo que yo sabía. Y el beneficiario principal no era yo. Era nuestro hijo mayor. Me senté en el sofá con los documentos en el regazo. Recordé cosas. Discursos vagos que Damián me había dicho los últimos meses. Frases como, si algo me pasa, tú no te preocupes. Ya está todo resuelto. Los muchachos sabrán qué hacer. Siempre creí que hablaba de prevención. De tranquilidad. Pero ahora sonaban a despedida.
Y no una despedida cualquiera. Una despedida planificada. Llamé a mi hijo esa tarde. ¿Sabías que tu padre tenía un seguro de vida tan grande? Hubo un silencio largo. Bueno, él me lo mencionó. Me dijo que si le pasaba algo, yo debía encargarme de ti. ¿Y por qué tú eres el beneficiario? Mamá, no lo sé. Fue su decisión. ¿Y tú firmaste algún documento después de su muerte? No. Solo el de la funeraria. Nada más. Pero su voz tembló. Esa noche volví a recibir otro mensaje. Solo una palabra, resiste. No sabía si era consuelo o advertencia. Pero entendí algo claro, no podía confiar en nadie. Ni siquiera en mis propios hijos. Guardé el móvil bajo la almohada, como si ahí estuviera más seguro. Pasé horas mirando al techo, con la frase no confíes en nadie retumbando en mi mente. ¿Qué había querido decir Damián con eso, si es que de verdad era él quien lo escribió? ¿No confiar en quién? ¿En mis hijos? ¿En sus hermanos? ¿En alguien del trabajo? ¿O en todos? Mi casa, que antes me parecía un refugio, ahora me resultaba un teatro. Cada gesto, cada mirada, cada frase de quienes me rodeaban parecía un acto ensayado. Desperté al amanecer. Fui directo al estudio donde Damián pasaba horas cada semana. Era un cuarto sencillo, con un escritorio de madera, 2 estantes y un archivador viejo. Y encontré algo. Un cuaderno de notas escondido bajo una tabla floja del escritorio. La letra era suya. Página tras página de anotaciones con fechas, nombres, lugares y sospechas. Había frases como, César preguntó de nuevo por el seguro. Se pone nervioso cuando lo niego. Escuché a Julián hablando por teléfono. No sabía que yo estaba en casa. Algo no cuadra con la empresa. El balance de gastos tiene errores. Si me pasa algo, Teresa no debe confiar en nadie. Ni siquiera en los que duermen bajo su techo. Sentí un escalofrío. Mi hijo mayor, César. Mi yerno, Julián. Los 2 hombres que más me ayudaron durante los días del funeral. ¿Eran ellos los que mi esposo temía? ¿Y por qué? Ese día decidí ir al banco. Tenía una cuenta compartida con Damián, que yo casi nunca tocaba. Él se encargaba de todo. Pero al revisar los movimientos recientes, descubrí que alguien había retirado grandes cantidades de dinero en efectivo durante las semanas previas a su accidente. Firmas electrónicas, autorizaciones extrañas. Todo apuntaba a que alguien estaba preparando algo. Fui a hablar con el gerente. Señora Salvatierra, según nuestros registros, fue su esposo quien solicitó esas transferencias. ¿Y no le pareció extraño? Él presentó documentos, todo estaba en regla. ¿Qué documentos? Uno con su firma y otro con la suya. Mía. Yo no firmé nada. La firma coincidía, según nuestro sistema. Me mostraron la imagen escaneada. Era mi nombre. Pero no era mi mano. Volví a casa mareada. Llamé a Lucía, mi hija menor. ¿Tú sabías algo de los movimientos del banco? ¿De qué hablas, mamá? De las transferencias. De los papeles firmados. De lo que tu padre estaba haciendo antes de morir. No tengo idea. Papá no hablaba de dinero conmigo. Ni contigo, si vamos a ser sinceras. Suspiré. Tenía razón. Damián era reservado. A veces demasiado. Pero entonces ella dijo algo que me congeló. La última vez que lo vi, una semana antes del accidente, me abrazó y me dijo, cuida de mamá. Aunque nadie más lo haga. ¿Nadie más? Sí. Me pareció raro, pero creí que hablaba de sus achaques. No era por sus achaques. Era otra advertencia. Y nadie la había entendido. Esa tarde me encerré con el cuaderno otra vez. Leí las páginas con calma. Damián hablaba de reuniones extrañas, de documentos que firmaba por presión, de llamadas anónimas y de un hombre, Gabriel Méndez. No conocía ese nombre.
Busqué en su libreta de direcciones. Nada. En sus correos. Vacíos. Pero en el historial del ordenador encontré una única búsqueda antes de morir. Gabriel Méndez, antecedentes, Veracruz, Veracruz. Nuestro lugar favorito. Donde Damián pasaba una semana cada año, solo, con la excusa de desconectarse. ¿Había ido allá para reunirse con este tal Gabriel? No podía viajar sola. Así que fingí una excusa. Le dije a mis hijos que me tomaría unos días de descanso en casa de una prima, en Puebla. Mentí. Por primera vez en mi vida, les mentí. Y me fui a Veracruz. Llegué al hotel donde solía hospedarse Damián. Pregunté por él. El recepcionista lo recordaba. Sí, claro. El señor Luján. Muy puntual. Siempre se sentaba en la terraza a leer. ¿Vino este año? Sí. A principios de mes. Pero no se quedó los 5 días. Se fue el segundo día. ¿Le dijo por qué? Dijo que tenía que cambiar de planes. Que alguien lo había alcanzado. ¿Alguien lo había alcanzado? ¿Estaba huyendo? Busqué el nombre de Gabriel Méndez en registros públicos. Me costó, pero lo encontré. Un hombre envuelto en demandas por estafa, vínculos con empresas fantasma y, lo peor, una denuncia por amenazas a un ingeniero que, según los documentos, trabajaba para una firma llamada Luján y Amp Asociados. Mi esposo. Gabriel Méndez había trabajado para Damián. Y lo había extorsionado. Damián, probablemente, había descubierto un fraude. Y por eso lo amenazaron. Y por eso fingió su muerte. La pregunta ahora no era si estaba vivo. Era dónde estaba. ¿Y en qué peligro real se encontraba? Volví a casa con un nudo en la garganta. Todo estaba conectado. El seguro millonario. Las transferencias en efectivo. La firma falsa. La advertencia del cuaderno. Y los mensajes misteriosos que solo yo recibía. Era como si Damián me hubiera dejado millas de pan, esperando que yo las siguiera. Y ahora, lo sabía con certeza, él no estaba muerto. Pero había una razón mucho más oscura por la que no podía regresar. Y yo era su único escudo. Después de regresar de Veracruz, ya no dormía. Ni lo intentaba. Mi vida entera, mi matrimonio, mi familia, mi hogar estaba lleno de huecos que ahora veía por primera vez. Pero también había algo más. Una certeza que crecía en mi pecho. No estaba sola. Él seguía ahí. En algún lugar. Y si aún hablaba, si aún advertía, era porque todavía confiaba en mí. 2 días después de volver, recibí una carta. Un sobre amarillo, sin remitente, deslizado por debajo de mi puerta. Adentro, una nota manuscrita en una hoja vieja de libreta. Ve al sitio donde empezó todo. Solo tú sabes cuál es. Jueves, 4:30 de la tarde, confía solo en ti. Del trazo era el suyo. Tosco, fuerte, inconfundible. No había duda. Era Damián. Pero, ¿el lugar donde empezó todo? Pasé horas pensando. ¿La casa donde nos conocimos? ¿La iglesia donde nos casamos? Hasta que lo recordé. La antigua estación de tren abandonada. Donde solíamos escapar, de jóvenes, para ver pasar los vagones y soñar con otras vidas. Donde una vez me prometió que, pasara lo que pasara, siempre me encontraría si volvía allí. El jueves llegó. Me vestí como si fuera a dar un paseo. Nada llamativo. Sin bolso. Sin móvil. Solo las llaves de casa y el sobre en el bolsillo. Llegué a la estación justo a las 4:27. El lugar seguía igual que en mi memoria, oxidado, polvoriento y lleno de historia. Entré al andén y caminé hasta el banco de piedra. Ahí estaba él. Sentado. Con una gorra, barba crecida y el cuerpo encorvado por la tensión. Pero era él. Mi Damián. Mi corazón se desbordó, pero no lloré. No aún. Él me miró, se quitó la gorra y sonrió. Sabía que vendrías, Teresa.
No supe si correr a abrazarlo o gritarle por haberme hecho pasar por su viuda. Así que no hice ninguna de las dos cosas. Solo me senté a su lado. Y lo miré. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué tuviste que fingir tu muerte? Su expresión se endureció. Porque estaban a punto de matarme y yo necesitaba protegerte. ¿Quién? Gabriel Méndez y alguien más. Me miró fijamente. Alguien de nuestra familia. Sentí un frío subir por la espalda. ¿Quién? César. Mi hijo. Mi propio hijo. No, susurré. No puede ser, sí puede. Porque él creyó que, si yo desaparecía, podía quedarse con todo. Y no estaba solo. Me explicó todo. Durante años, César había desviado fondos de la empresa familiar. Pequeñas cantidades que luego invertía en negocios turbios con ayuda de su cuñado, Julián. Damián descubrió la estafa por casualidad. Pero cuando los enfrentó, lo amenazaron. Me dijeron que o renunciaba a todo y desaparecía, o me harían desaparecer ellos. ¿Y por qué no me lo contaste? Porque pensé que tú no podrías cargar con esa verdad. No quería que perdieras a un hijo. ¿Y qué hiciste? Fingí que aceptaba. Vendí mis acciones, cedí la dirección de la empresa y luego planeé el accidente. Con ayuda de un viejo amigo médico, organizó una escena convincente. El coche calcinado, los restos manipulados, los documentos listos. ¿Y el cuerpo?, pregunté. ¿De quién era? Un indigente. No murió por mi culpa. Había fallecido esa misma noche, sin familia ni identidad. El médico lo hizo pasar por mí. Sentí náuseas. Todo era tan enorme, tan sucio, tan fuera de lo que yo imaginaba que era mi vida. ¿Y por qué reapareciste ahora? ¿Por qué los mensajes? Damián me miró con tristeza. Porque vi que se acercaban a ti. Empezaron a usar tu nombre para mover cuentas, para firmar papeles. Tenía que advertirte. ¿Y qué haremos ahora? Tú no harás nada, Teresa. Ya te expusiste demasiado. Lo lamento. Me equivoqué al meterte en esto. ¿Y tú? Yo ya no puedo volver. Estoy muerto, oficialmente. Pero quiero que tú vivas. Y que limpies lo que quede de mí. Que no permitas que destruyan lo que construimos. Nos quedamos en silencio. El viento silbaba entre las ruinas de los rieles. Una gaviota pasó volando. Y sentí que algo se rompía dentro de mí, pero no era dolor. Era la fe que había tenido toda mi vida en una familia que, al final, no me conocía. Antes de irse, Damián me entregó un sobre con documentos. Pruebas. Cuentas bancarias. Firmas falsificadas. Audios. Y una nota. Cuando llegue el momento, usa esto. No para vengarte, sino para liberar tu nombre. Nos despedimos sin promesas. Porque los dos sabíamos que, con esa despedida, se cerraba un ciclo. Uno que ya no podía volver. Volví a casa con el alma hecha pedazos, pero con una nueva fuerza. Ahora, yo tenía el poder. Sabía quiénes eran los enemigos. Sabía cómo operaban. Y sobre todo, sabía que no iba a quedarme callada. Guardé el sobre con las pruebas en el fondo del armario, detrás de una caja con fotos antiguas. Por fuera, yo seguía siendo la misma, la señora viuda, algo ausente, con la mirada perdida. Pero por dentro había despertado. Y lo primero que hice fue observar. Observar sin que lo notaran. Escuchar más de lo que hablaba. Fingir torpeza, cuando en realidad tomaba nota de cada paso. Una semana después del encuentro con Damián, César vino a visitarme. Mamá, quería hablar contigo de unos papeles, dijo, sentándose en el salón sin pedirme permiso. ¿Qué papeles? Del banco. Hay unos movimientos que quedaron abiertos. Tú eres la única que puede cerrarlos. Ah, claro, dije, fingiendo inocencia. Lo que necesites. Él sonrió.
Una sonrisa falsa. De quien cree que ya ha ganado. Pero no sabía que yo ya tenía las pruebas en mi poder. Ni que había contratado a Claudia, una joven abogada recomendada por un viejo amigo de Damián. Discreta. Inteligente. Implacable. Le entregué el sobre 3 días después. Quiero que esto se use, con cuidado, le dije. No quiero escándalos. Solo verdad. Entendido, señora Salvatierra, respondió, firme. A la semana siguiente, recibí una llamada de la empresa familiar. Habían convocado una reunión extraordinaria de junta. Algo sobre irregularidades detectadas por una auditoría anónima. Fui. Vestida de gris, sencilla, con el cabello recogido. Nadie imaginó que esa auditoría la había pedido yo. Entré y los vi a todos sentados. César, mi hija Lucía, su esposo Julián, 2 contadores, y un par de socios de confianza. La tensión podía cortarse con cuchillo. Gracias por venir, mamá, dijo César, con voz tensa. ¿No esperábamos que tuviera interés en la empresa? Interrumpí. Es mi apellido el que está en la fachada. Silencio. El contador principal empezó a hablar. Presentó los resultados de la auditoría. Se han detectado transferencias no justificadas, firmas falsificadas y movimientos sospechosos en cuentas vinculadas a directivos, en especial al señor César Luján. Todos lo miraron. Esto es un error, dijo él, nervioso. Esas firmas son de mi padre. O de mi madre. No, hijo, dije, sacando una carpeta de mi bolso. Esas firmas son tuyas. Falsificaste la mía. Y lo hiciste para vaciar nuestras cuentas, manipular documentos, y luego, esconderlo todo tras la muerte de tu padre. Lucía se llevó las manos a la boca. Julián palideció. ¿Cómo sabes todo eso? Me acerqué lentamente. Porque tu padre lo sabía. Lo descubrió. Y tú lo obligaste a desaparecer. Eso es mentira. No hay pruebas. Claro que las hay, respondió Claudia, que entró justo en ese momento. Audios, registros, documentos firmados y verificados. Todos giraron a verla. ¿Y usted quién es? Soy la abogada de la señora Salvatierra. Y desde hoy, ella retoma el control legal de todos los bienes y operaciones bajo su nombre. No grité. No lloré. Solo observé cómo el rostro de mi hijo se deshacía. Como se daba cuenta de que, por primera vez en su vida, no tenía el control. Las noticias no tardaron en filtrarse. Sin que yo dijera nada, la Junta lo suspendió, los socios pidieron una investigación formal, y las cuentas congeladas comenzaron a hablar por sí solas. Julián desapareció. Lucía, aunque no estaba implicada directamente, me pidió perdón con lágrimas verdaderas. Nunca supe lo que hacían. Solo seguía órdenes. Solo confiaba. La abracé. Porque era mi hija. Y porque aún creía en la redención. Pero a César lo dejé solo. No por venganza, sino porque necesitaba aprender la lección que su padre no pudo enseñarle en vida. Damián nunca volvió. No al menos a la vida pública. Pero cada mes recibo una carta. Sin remitente. Con una frase distinta. Sigo aquí. Gracias por ser mi voz. Aún sueño contigo. No confíes, pero tampoco dejes de amar. Hoy he vuelto a vivir. He convertido la casa en un lugar tranquilo. He puesto en orden los papeles. He reconstruido mi propio nombre. Y he aprendido que a veces la verdad no grita. Solo espera a que uno le escuche. Nunca subestimes a una mujer mayor con tiempo, memoria y razones para no callar. Mi esposo fingió su muerte para salvarme. Yo fingí ignorancia para destruir a quienes querían robarme. Y juntos, en silencio, hicimos justicia. Porque cuando el amor es verdadero, no necesita público. Solo necesita verdad.